Capítulo 2. Yoruichi se estiró lánguidamente mientras el sol de la mañana se filtraba a través de las cortinas y alcanzaba la cama. Una agradable brisa agitó las cortinas mientras entraba por la ventana abierta y jugaba con su cuerpo desnudo. También la impulsó a sentir el sudor seco contra su piel y removió el aroma de la noche anterior cuando ella y Ichigo habían pasado una cantidad considerable de tiempo haciendo el amor. En realidad, era más como si follaran como conejos cachondos, pero había mucho amor que sentir a pesar de todo. Miró a su izquierda y sonrió al ver la expresión pacífica de su rostro mientras dormía. Su valiente, heroica y guapa fresa. Le había tomado mucho tiempo poder lucir tan tranquilo cuando dormía. De hecho, había sido así para ambos y, afortunadamente, las pesadillas ya no eran un visitante tan frecuente como antes. Hubo decenas de noches en las que uno u otro o ambos despertaron gritando y se aferraron desesperadamente el uno al otro hasta que el sol reapareció para iluminar el mundo nuevamente. Se inclinó y besó al amor de su vida en la frente antes de rodar hacia el otro lado y salir de la cama. Entrelazando los dedos, estiró los brazos por encima de la cabeza mientras se arqueaba sobre los dedos de los pies, estirando el resto de las torceduras de las piernas y la espalda antes de agarrar su ropa para el día y caminar silenciosamente hacia la ducha. Abrió el agua y dejó que se calentara, se paró frente al espejo y notó con diversión que lucía algunos chupetones apenas perceptibles en varios lugares. Aparentemente, Ichigo dio lo mejor que pudo anoche, lo cual estuvo bien para ella. Era más divertido de esa manera y siempre la hacía reír cuando recordaba cómo era él en comparación con el momento en que se conocieron y cómo era ahora. Al entrar en la ducha, se dispuso a lavarse el cabello mientras pensaba en la diversión que tuvieron anoche. Había habido un poco de desesperación desde que los acontecimientos del día habían despertado los fantasmas del pasado, pero no era tan malo como solía ser. En su mayoría, solo había sido un hambre el uno por el otro y un hambre que definitivamente habían saciado, al menos por ahora. Ella amaba y necesitaba sentir su toque, ya sea durante un buen jugueteo o sentada en el parque como lo hicieron ayer después del almuerzo mientras se recostaba contra él mientras él se sentaba de espaldas a un árbol con sus brazos alrededor de ella. Eso había sido la perfección y sabía que casi cualquier otra persona que la hubiera conocido se habría sentido incrédula de que algo así significaba tanto para ella y que realmente lo necesitaba. Casi podía ver la sonrisa tonta en el rostro de Kisuke y escuchar el tono burlón de su voz. Él nunca la dejaría escuchar el final y no estaba segura de quién habría sido peor, él o Kukaku. Todavía era una mujer fuerte, segura de sí misma y orgullosa, pero todas esas cosas se habían visto afectadas por su terrible experiencia y descubrió que necesitaba a alguien en quien apoyarse cuando nunca antes lo había necesitado. Su naturaleza felina significaba que los largos períodos de soledad no la molestaban, pero ahora no podía soportar estar sola y sabía que Ichigo no era diferente en ese sentido. A pesar de cuánto tiempo había pasado desde que despertaron en este mundo y de todo lo que habían visto y hecho, todavía se sentían completamente solos y no podían soportarlo. Se habían roto, muy roto y las grietas reaparecían de vez en cuando, pero se curaron mutuamente y lo superaron, saliendo de cada prueba un poco más fuertes. Ella sonrió mientras terminaba con su cabello y comenzaba a enjabonarse el resto de su cuerpo. Estar sola era algo de lo que nunca tendría que preocuparse. Ichigo nunca la dejaría y ella nunca lo dejaría y ambos moverían cielo y tierra para asegurarse de que nunca se separaran. No había una sola persona o cosa en este mundo que pudiera obligarlos a separarse y la ira del infierno caería sobre la cabeza de cualquiera que lo intentara. A pesar del trauma del pasado y las dificultades para afrontarlo, eran felices. Encontrar los recipientes actuales de las almas de las hermanas de Ichigo y Rukia había sido algo aleccionador pero también había sido bueno. Incluso ella había sentido un efecto calmante después de la angustia inicial y no había sido particularmente cercana a Yuzu, Karin o Rukia. Pero eran familiares y, aunque los extrañaban, también confirmaban que el ciclo de vida, muerte y renacimiento aún continuaba de alguna manera, que había al menos una cosa que no habían perdido cuando todo lo demás se fue al infierno y más allá. Era bueno saber que sus almas no se habían perdido en la vorágine y la familiaridad era un bálsamo para la sensación casi constante de aislamiento que sentían. También le dio la esperanza de que el alma de Soifon, Shaolin había sobrevivido y que el alma de su hermano pequeño Yushiro había sobrevivido. Esa esperanza era lo suficientemente buena por ahora, pero deseaba encontrarlos algún día y saber con certeza que todavía estaban por aquí. A veces era divertido especular sobre otras almas familiares y especialmente sobre cómo serían si ahora residieran en un cuerpo del género opuesto.
o con una personalidad que era lo contrario de lo que habían conocido. Había varias ocasiones en las que ella y Ichigo jugaban ese juego, generalmente cuando habían tomado unas copas e invariablemente terminaban riéndose como locos. Después de enjuagarse, salió de la ducha y agarró una toalla para su cabello, alborotándolo vigorosamente antes de secarse. Recogiendo su secador de pelo se puso a trabajar en su larga melena. Podría haber usado su Reiatsu para secarlo, un truco práctico que aprendió de su madre y que era muy útil cuando llegabas tarde a alguna tonta función del clan y necesitabas estar presentable rápidamente, pero ella no quería despertarse. Ichigo. Incluso había pensado algunas veces en cortarse el cabello como solía usarlo cuando era capitana, pero estaba acostumbrada a que fuera largo y a Ichigo le gustaba la forma en que se veía con la cola de caballo alta en la que lo usaba. A ella también le gustó la forma en que lo había dejado crecer, como después de su entrenamiento Dangai, y desactivó todos los pensamientos que alguna vez surgieron sobre cortarlo. Terminando de secarse el cabello, se lo recogió en una cola de caballo y luego se vistió. Un par de pantalones cortos de mezclilla, una camiseta sin mangas de color púrpura oscuro que dejaba algunas pulgadas de su vientre expuestas y una blusa blanca de manga corta desabrochada. Caminando suavemente de regreso al dormitorio, recogió su billetera, el pergamino y las llaves del tocador. Dejando que una suave mirada cayera sobre su esposo por un momento, sonrió antes de salir, poniéndose un par de sandalias de cuero antes de salir del apartamento. Se reuniría con ella más tarde, después de que terminara de ser holgazán y se limpiara. Vivían en el 10º y último piso de un nuevo edificio de apartamentos. Antes del ascensor, entró en el hueco de la escalera y miró hacia la abertura central. Sin sentir y sin ver a nadie, con una sonrisa, saltó la barandilla y cayó en picado por el hueco, llegando a un aterrizaje suave y silencioso en el fondo. Le encantaba hacer eso cada vez que podía, pero no era una buena idea asustar a los vecinos, así que solo lo hacía cuando no había nadie cerca para verlo. Saliendo de la escalera, cruzó sin prisas el pequeño vestíbulo y salió por la puerta principal a la calle. Metiendo las manos en los bolsillos y girando a la derecha, caminó tranquilamente por la calle, disfrutando de la sensación del cálido sol que penetraba en su piel. Le gustaba esta ciudad, le gustaba pasear por ella y explorarla tanto en su forma humana como felina. Tenía una simpatía que atraía tanto a ella como a Ichigo. Habían vivido y viajado por casi todos los asentamientos importantes de Remnant y estaban descubriendo que Vale parecía adaptarse mejor a ellos. Bakuo era probablemente más peligroso que acogedor y Mistral era un lugar donde cualquier cosa, tanto buena como mala, se podía encontrar en igual medida y por el precio justo. Atlas era tenso y lleno de nobleza estirada y le recordaba demasiado a sus primeros años de vida. Puede que ella misma haya sido una noble, pero nunca se preocupó por las personas que alardeaban de su riqueza y estatus. Las cosas en Vale parecían estar un poco más equilibradas y no entregadas a extremos salvajes. Claro, tenía sus snobs de élite y sus bajos fondos callejeros, pero era una mezcla más razonable y era un buen lugar para vivir. Efectivamente, habían necesitado encontrar un lugar para establecerse, al menos por un tiempo. El estilo de vida nómada no era algo que les gustara mucho, pero en gran medida había sido necesario. Al principio fue por su naturaleza inmortal. Al nunca envejecer, solo podías permanecer en un lugar por tanto tiempo antes de que la gente comenzara a notarlo y no podías simplemente moverte unas pocas millas por el camino. Tenías que moverte una gran distancia y evitar ser visto en cualquier área geográfica durante una generación o dos, solo regresando si la caza o las circunstancias te llevaban allí y luego tomabas grandes precauciones para evitar ser visto más de lo necesario. Sabían que algún día su secreto saldría a la luz, cualquiera que estudiara la historia lo suficientemente de cerca con un buen ojo para los detalles eventualmente encontraría suficientes referencias de personas que coincidieran con sus descripciones que aparecen a lo largo de la historia. Si bien habían tratado de no ser muy conocidos, eso no significaba que las personas no hubieran llevado diarios de sus propias experiencias y tomado nota de las personas que conocieron. También habían estado presentes en una serie de eventos históricos notables, ya fueran guerras o batallas a gran escala contra los Grimm. Incluso sabían de algunas personas que habían conocido en esos casos que se convirtieron en historiadores bastante prominentes, por lo que era casi seguro que aparecerían en los libros de historia en alguna parte. Nunca se habían molestado en buscar esos casos, aunque probablemente deberían haberlo hecho. Si no fuera por el hecho de que cualquier mención de ellos siempre los tendría juntos, podrían descartar algunas de ellas como historias de sus antepasados.
Singularmente podría funcionar, pero no cuando siempre vivieron y lucharon uno al lado del otro. Ningún nivel de coincidencia podría ser creíble para que eso funcione. Algún día los alcanzaría y lo enfrentarían a medida que evolucionara, pero por ahora solo querían establecerse. La sensación de necesitar pertenecer a algún lugar y llamarlo hogar en lugar de deambular inquietamente los había alcanzado y era algo bueno. Lo necesitaban la estabilidad de tener un hogar, de tener algo tangible que no fuera un alojamiento temporal en una posada en algún lugar o un campamento en el desierto. Necesitaban intentar y finalmente perder la sensación de desconexión que tenían con este mundo. Llevaban aquí unos meses y estaban encontrando una rutina cómoda en la que entrar. Si bien los Grimm no siempre cooperaron, trataron de asegurarse de tener los fines de semana libres para relajarse. Durante demasiado tiempo habían ido a cacerías prolongadas, yendo día tras día sin tomar un descanso. Era peor cuando estaban lidiando con las consecuencias de su pasado y perseguían y aniquilaban a los Grimm con un celo casi fanático, como si pudieran dejar atrás su dolor persiguiendo y matando implacablemente a las bestias sin alma y de alguna manera purgarse a sí mismos. Oscuridad a través de ellos. Por supuesto, no funcionó, ese dolor y la oscuridad siempre estaban ahí en alguna parte y no podías dejarlos atrás o purgarlos con sangre cuando aparecían. Después de tanto tiempo, ya era hora de que trataran de lidiar con eso de una vez por todas y dejaran de intentar huir de él. Habían pasado mucho tiempo hablando de eso, del colapso. Ya sabían dónde se habían cometido errores y dónde no se habían cumplido las responsabilidades, lo habían discutido individualmente y juntos desde que despertaron. Ya era hora de que finalmente aprendieran a perdonarse a sí mismos por no poder evitar la destrucción de los mundos que conocían. Para hacer eso, necesitaban reducir la velocidad y agregar un poco de normalidad a la mezcla. Cuando no estaban cazando a Grim o Wittefam, intentaban hacer las cosas normales de todos los días. Pasearon por la ciudad, fueron de compras, fueron a cenar o se sentaron en un café al aire libre para pasar una velada tranquila. Fueron al cine y a los museos, fueron a conciertos y festivales callejeros. A veces se quedaban en casa y miraban la televisión o Ichigo le daba una lección de cocina, y hacía chistes malos sobre convertir a la diosa de Flash en una diosa doméstica. Cocinar no era un talento suyo, aunque no le importaba desfilar por la casa para él usando nada más que un delantal, pero disfrutaba intentándolo. Ichigo era paciente y un buen maestro. Todas estas cosas eran exactamente lo que necesitaban. Era normalidad y les permitió reconectarse con la sociedad y finalmente comenzar a trabajar en curar sus viejas heridas. Parte de eso era su rutina ahora normal de domingo por la mañana de ir a caminar a un restaurante local para desayunar. Bueno, puede que 7 cuadras no estén exactamente en el vecindario, pero ese era un punto pequeño e irrelevante. Además, la comida era buena e hizo que el viaje valiera la pena. Como era habitual, todavía no había mucha gente a esa hora de la mañana, así que todo estaba tranquilo. Por mucho que le gustara la ciudad, de vez en cuando era bueno no escuchar el asalto habitual de sonidos que la acompañaban y hacía que su caminata fuera mucho más placentera. A medida que se acercaba al restaurante, había más tiendas y siempre pasaba el tiempo mirando escaparates, especialmente en la bonita y pequeña tienda de lencería que había descubierto. Siempre le gustó encontrar cosas para tentar a su querida Fresita y la lencería era una de sus favoritas. A juzgar por las exhibiciones, parecía que tenían algunos productos nuevos impresionantes y una exhibición en particular le llamó la atención. Tendría que pasar de nuevo de camino a casa cuando estuvieran abiertos y echar un vistazo. Solo pensar en la mirada ardiente que vería en los ojos de Ichigo cuando la viera usando eso le dio un cosquilleo cálido y la hizo sonreír. Después de una cuadra más, estaba casi en su destino. Prácticamente sin tráfico y sin ninguno de los mejores de Vale para multarla, cruzó la última intersección sin cruzar la calle. El restaurante estaba situado en la esquina y era lo que podría considerarse un montaje clásico como el que se puede ver en las películas. También por una buena razón, porque el propietario era un cinéfilo y lo había configurado de esa manera a propósito. La entrada en sí estaba justo en la esquina del edificio y dentro había un largo mostrador en forma de L con taburetes fijos y una fila de cabinas a lo largo de las paredes a lo largo de las ventanas. El lugar era brillante y limpio, realmente inmaculado ya que el dueño no lo tendría de otra manera. Dicho dueño, Taiga o Tai para abreviar a aquellos a quienes permitía llamarla así, era un lobo faunus y una antigua cazadora de considerable reputación.
Era una mujer alta, de mediana edad, con cabello natural de color rubio ceniza plateado que llevaba recogido en una cola de caballo muy ocupada que se asemejaba a la cola de un lobo. Todavía estaba lo suficientemente en forma para ser cazadora, pero las circunstancias la habían llevado a retirarse y abrir el restaurante en su lugar. Ella creía en la igualdad de derechos de los faunos, pero estaba vehementemente en desacuerdo con los métodos actuales de Whitefang. De hecho, había sido miembro de la organización cuando todavía era un grupo pacífico. La punta de su oreja izquierda de Wolf había sido arrancada y había una cicatriz en el lado izquierdo de su cuello por un cuchillo. Si bien había tenido encuentros con humanos a los que no les gustaba el faunus, fueron otros faunus quienes la atacaron y lastimaron porque no tenía miedo de hablar en contra de los métodos violentos de Whitefang. Su ataque mató a su esposo e hirió gravemente a su hijo, que había sido un estudiante prometedor en Beacon. Estuvieron a punto de matarla a ella también, pero cuando terminó la pelea, 8 matones de Whitefang yacían en el suelo sufriendo heridas graves. Hubo evidencia clara de la cámara de vigilancia exterior de un banco de que Whitefang había iniciado el ataque no provocado y su defensa de sí misma y de su familia se consideró una autodefensa adecuada. Estaba claro que fácilmente podría haberlos matado a todos, pero no lo hizo. Después de que se aclaró el incidente y tuvo tiempo de llorar su pérdida, abrió el restaurante. El daño causado a la pierna derecha de su hijo acabó con sus esperanzas de convertirse en un showman, pero tenía otros talentos. Ella dirigía el restaurante y él cocinaba, deslizándose por la cocina en un taburete con ruedas hecho a medida que le permitía trabajar y quitar el peso de su pierna mala. Podía caminar con un bastón, pero estar de pie durante largos períodos de tiempo no era factible para él. Yoruichi encontró a Tai detrás del mostrador esperando a un par de estudiantes de Beacon que habían pasado a desayunar. Otro estudiante que trabajaba para ella los fines de semana atendía una de las media docena de mesas ocupadas. «Buenos días, Tai», saludó Yoruichi. «¿Lo normal?», preguntó la dueña mientras sonreía y saludaba a uno de sus clientes favoritos. «Lo de siempre», confirmó el hombre gato mientras se movía hacia su lugar normal en el otro extremo del pie del mostrador en forma de L. Tenía una buena vista del resto del restaurante y de la puerta principal desde allí. Sin embargo, había una pequeña sorpresa esperándola esta mañana. 2 asientos más allá del suyo estaba sentada Glinda Godwich, bebiendo una taza de café recién servido. «Profesor», saludó a la rubia mientras se sentaba con la espalda contra la pared y apoyaba el codo derecho en el mostrador. El hijo de Tai, Lon, con sus orejas de lobo erguidas, sonrió y la saludó desde la cocina y ella le devolvió el gesto. «Ha pasado un tiempo y no te había visto aquí antes». «No vengo aquí tan a menudo como me gustaría y generalmente es un sábado», respondió el instructor de combate de Beacon. «Me gusta controlarlos. Tai es un amigo y Lon fue uno de mis mejores estudiantes». «Pronto tendrás que arrastrar a Ozpin aquí otra vez», interrumpió Tai mientras colocaba un vaso alto y frío de leche frente a Yoruichi. «Él no sale lo suficiente». «Lo intento, pero ya sabes cómo es», respondió Glinda. «Y con el festival vital acercándose, está aún más ocupado». «Tal vez le haga una visita entonces», dijo Tai. «Parece seguir olvidando que puede comer aquí con mi dinero cuando quiera y eso significa que espero que lo haga de vez en cuando». Después del incidente con Whitefang, fue Ozpin quien intervino y ayudó a organizar el funeral de su esposo, así como la atención médica para ella y su hijo. Afirma que un donante privado pagó todo, pero ella sabía muy bien que él había pagado y hecho todo el trabajo preliminar. Él siempre lo negó, pero ella insistió en devolverle el dinero dejándolo comer gratis en su restaurante. Ella sabía que él no estaba siendo intencionalmente irrespetuoso al no venir muy a menudo, y sabía que él estaba realmente ocupado, pero incluso Ozpin necesitaba tomarse un poco de tiempo para sí mismo de vez en cuando, incluso si era suficiente tiempo para un rato. Comida fuera de Beacon. «Se lo haré saber», dijo Glinda. «Y si es necesario, lo acosaré sin descanso hasta que esté de acuerdo. Deberías verlo al final de la semana». «Cuento contigo», dijo Tai con una sonrisa mientras se dirigía a atender a otro cliente. «¿Tu marido no está contigo esta mañana?», Glinda le preguntó al hombre gato que estaba tomando un sorbo de su leche. «La Cibones todavía está en la cama», sonrió. «Lo desgasté anoche». Glinda casi escupe el sorbo de café que acababa de tomar y se giró para mirarla, un ligero tinte rojo coloreando sus mejillas que Yoruichi no pasó por alto. «En realidad, fue mutuo, pero me levanto temprano el domingo para ir a desayunar. Llegará más tarde, si puede moverse».
No creo que necesite saber sobre su vida sexual con su esposo, la señora Shioin, respondió la rubia. Ella agitó la mano con desdén. Es solo Yoruichi. Y sé que no te gusta Ichigo, pero realmente preferiría que usaras su nombre en lugar de referirte siempre a él como mi esposo. Además, nuestra vida sexual es bastante interesante. Ichigo es un verdadero semental. Glinda suspiró, sabiendo que estaba peleando una batalla perdida. No me disgusta Ichigo, comenzó, su nombre sonaba extraño en su lengua. Pero tiene el hábito más molesto de ser demasiado familiar. Él siempre ha sido así y nunca cambiará, explicó Yoruichi. No es una cuestión de falta de respeto. Bueno, está bien, a veces lo es, pero ese no es el caso aquí. Rara vez será formal con alguien, especialmente si siguen insistiendo en ello. No le gusta que la gente se dirija a él formalmente, por lo que tiende a no hacerlo a cambio. Está integrado en su genética. ¿Qué quieres decir? Preguntó Godwich, encontrando la declaración curiosa. Ambos venimos de un linaje noble, comenzó Yoruichi. Si bien me criaron con todo el entrenamiento, las reglas y las formalidades para convertirme en el jefe de mi clan, Ichigo no lo fue. Ni siquiera supo que era de sangre noble hasta los 17 años y solo entonces porque los eventos obligaron a su padre. Para finalmente decírselo. No habría importado de todos modos. Su clan nunca estuvo atascado en todas las formalidades y la política de besar el trasero que viene con la nobleza. Aunque no fue criado por el clan, él es como ellos, excepto por el ceño fruncido y el cabello. Su color de cabello proviene de su madre y la gente solía acusarlo de teñirlo y terminó en muchas peleas. ¿Por qué no tengo problemas para creer eso? Comentó Glinda. Yoruichi sonrió. La gente siempre lo ha tildado de delincuente o matón, pero él nunca comenzó ninguno de los problemas. No comenzó las peleas, pero seguro que las terminó. El ceño fruncido vino de eso. No me importaban todos. La mierda del clan tampoco, así que no es de extrañar que uno de sus primos fuera uno de mis mejores amigos. Estoy bastante familiarizada con los nombres de muchas de las familias nobles de Remnant, comenzó Glinda, su curiosidad obviamente picada por las afirmaciones de Yoruichi. Pero nunca he oído hablar de las casas de Shioin o Kurosaki. El clan de Ichigo tiene un nombre diferente, Kurosaki era el nombre de su madre, respondió Yoruichi. Pero tanto su clan como el mío se han ido hace mucho tiempo, así que no importa. Solo somos él y yo. Pero basta de eso, mis instintos me dicen que estar aquí esta mañana no es solo una coincidencia. El profesor suspiró. Por mucho que quisiera decir lo contrario, no puedo, tengo miedo. Está bien, dijo Yoruichi amistosamente. Así que, ¿en qué piensas? Parece que la joven señorita Rose estaba muy enamorada de conocerlos a ustedes dos ayer, comenzó Glinda. Nos la encontramos por casualidad y almorzó con nosotros, dijo Yoruichi. ¿Ella te lo dijo? La rubia negó con la cabeza. No, la escuché contárselo a sus amigos en el equipo JNPR después de que regresaron a Beacon. Ella hizo una pausa. ¿Y ustedes dos realmente necesitaban decirle que deliberadamente cazaron al mayor y más viejo de los Grimm? Parecía inquietantemente fascinada por eso y provocó la misma respuesta de uno de sus amigos más hiperactivos. El encogimiento de hombros de Yoruichi fue impenitente. Parecía que quería escuchar una historia, así que le dimos una. Buena bruja, suspiró. Entonces, ¿cómo te las arreglaste para derrotar a un rey Taijutsu tan grande de todos modos? Me perdí esa parte de su relato. Ataqué una cabeza e Ichigo atacó la otra y los mantuvimos tan separados como pudimos, explicó el hombre gato. De esa manera, cuando un extremo intentó moverse para atacar, afectó la forma en que el otro extremo podía moverse y limitó severamente lo que podía hacer. No permitimos que coordinara sus movimientos. Ella sonrió. La otra mujer estaba haciendo todo lo posible para tratar de ocultarlo, pero estaba claro que había estado interesada en escuchar la historia. A decir verdad, podrían haber vencido a la serpiente de dos cabezas en poco tiempo, pero ¿dónde estaba la diversión en eso? Entonces, volvamos a Ruby. Glinda se recompuso. Ella es una gran fanática de las armas y cuando estaba describiendo las espadas que lleva tu esposo, Ichigo, uno de sus amigos preguntó más sobre eso y sobre ustedes dos. Parece que a través de sus estudios en Mistral o a través de leyendo por su cuenta se encontró con descripciones en algunos textos históricos que eran muy similares. Aquí viene, y antes de lo que pensaba, pensó Yoruichi. Está bien, dijo ella, sin revelar nada.
Me imagino que hay muchos casos en los que las personas llevan armas que podrían ser similares a algo del pasado. Si bien eso es cierto, concedió el profesor. Las mismas descripciones no tienden a aparecer a lo largo de múltiples marcos de tiempo generacionales como en este caso, a menos que se transmitan y me haya dado cuenta de que sus espadas están en condiciones inmaculadas. No es el tipo de condición en la que uno esperaría que estuviera una reliquia familiar. Yoruichi tomó otro sorbo de su leche. Buen punto, dijo ella, encantada con el hecho de que parecía estar un poco aturdiendo al instructor de combate. ¿Qué otra cosa? La otra mujer parecía estar un poco sorprendida. Yoruichi sonrió. Sé que no habrías venido a pescar sin más carnada y anzuelos. Glinda tomó un sorbo de su café y reajustó su postura en el taburete. También hubo diversas descripciones del portador de la espada. Había una serie de diferencias entre ellos, pero una cosa era consistente. La persona en cuestión siempre tenía el pelo de color naranja brillante. Además, en casi todos los relatos siempre estaba en compañía de una mujer, cuya descripción coincidiría fácilmente con la tuya. Al menos tiene buen gusto, bromeó ella. Hablé con nuestro experto en historia, el Dr. Oblek, continuó Glinda, mirándola levemente. Parece que cuando te conocimos a ti e Ichigo, algo sobre ustedes dos le recordó algo que había estado leyendo en ese momento. Con sus deberes en la escuela, no tenía mucho tiempo libre para investigar. Pero cuando lo hizo, comenzó a encontrar múltiples incidencias de esta descripción que se remontan a un par de cientos de años. Durante los últimos meses ha estado trabajando en un proyecto sobre la historia de Unsmenenun 3 para el Vale Museum que se ejecutará durante el Vital Festival. Tuvo acceso a los libros más antiguos que el museo tiene en su colección y continuó encontrando descripciones similares que se remontan a varios cientos de años más y de todo Remnant. Una idea muy malvada apareció en la cabeza del hombre gato. Le dio a Glinda una mirada en blanco y luego hizo todo lo posible para empezar a parecer angustiada. Entonces, ¿me estás diciendo que mi Ichi es en realidad inmortal, y que yo soy solo el último de una larga línea de dobles cuyos cuerpos jóvenes y núbiles usa y desecha a medida que envejece? ¿Cómo podría él? Él dijo que yo era su único amor verdadero. Glinda se congeló como si alguien hubiera presionado el botón de pausa y era todo lo que podía hacer para no quedarse boquiabierta o caerse del taburete. Negaciones, excusas, incluso dejarlo de lado, esperaba. Esto sin embargo ella no lo hizo. Sin embargo, cerró los ojos con frustración cuando la mujer frente a ella de repente se echó a reír, la mirada angustiada en su rostro desapareció como si nunca hubiera estado allí. Tú, deberías haber visto la expresión de tu rostro, jadeó Yoruichi. Irritada, volvió a su café. No tenía mucho sentido tratar de decirle algo a la mujer de piel moca hasta que ella misma se hubiera reído a carcajadas. Realmente necesita relajar a un pequeño profesor, lo regañó Yoruichi, aún sonriendo. Estar tan tenso todo el tiempo no es bueno para la salud. Antes de que pudiera responder, Yoruichi se puso seria. Sé lo que estás investigando, y dado que pudiste presentarme todo eso sin que pareciera que pensabas que era el concepto más estúpido del que jamás habías oído hablar, puedo suponer que no estás familiarizado con verdades extrañas que deberían ser increíble, y lo son para la mayoría de la gente. Eso, sería una suposición correcta, sí, respondió ella, un poco sorprendida. He tenido motivos para llegar a conocer un gran número de cosas que se suponía que eran meros mitos o cuentos de hadas. ¿Como el hombre que te envió aquí?, preguntó Yoruichi. Los ojos de Glinda se abrieron como platos, pero antes de que pudiera hablar, la despidió. No te preocupes, no estoy preguntando quién o qué es Ozpin, pero sé que no es normal. Su alma se siente diferente, como si estuviera confusa o tuviera múltiples capas que otros no. ¿Puedes sentir el alma de una persona? Algo en eso envió un escalofrío por su espalda. Tan fácilmente como respirar, respondió Yoruichi. Y para responder a tu pregunta no formulada, sí. Glinda estaba algo desconcertada. No estoy seguro de si me sorprende más que confirmes que tú e Ichigo son las personas en los relatos históricos, o que lo admitiste tan fácilmente. Yoruichi suspiró, sus ojos adquiriendo una mirada lejana mientras pasaba su dedo ociosamente por el borde de su vaso. Sabemos desde hace mucho tiempo que eventualmente llegaría este día, cuando alguien pondría todo junto. Suena extraño, pero hemos visto suficiente en nuestro tiempo, hemos visto y escuchado lo suficiente sobre otras personas que tenían o supuestamente tenían habilidades.
Y características que otros no tienen y que pensarían que es completamente posible que seamos nosotros los de las historias. Debido a eso, hemos tenido que vivir una vida bastante nómada. Permanecer en un lugar por mucho tiempo y la gente comienza a preguntarse por qué no envejezcas. Volvió a mirar a la cazadora y Glinda notó una mirada momentánea de cansancio en su rostro. Estamos cansados de eso, de no tener un lugar al que realmente podamos llamar hogar. Lamento ser quien te puso en esa posición entonces, se disculpó Glinda. Yoruichi lo rechazó. Está bien, como dije, tenía que suceder. Sin embargo, la única pregunta es, ¿por qué Ozpin quería saberlo? Simplemente curiosidad, preguntándose si somos una amenaza, o nos necesita para algo. O tal vez los tres. Yo estoy apostando por los tres con énfasis en la necesidad. Los ojos de Glinda se abrieron, casi confirmando su corazonada. Cuando vio la sonrisa de complicidad en el rostro de la Purplenete, supo que sin darse cuenta acababa de confirmarlo. ¿Cómo supiste? Dijo ella con un suspiro. Yoruichi se rió. Lo sé porque donde sea y cuando sea que mi querido Ichigo esté preocupado, los problemas siempre lo encontrarán. Su mirada se volvió mortalmente seria y había orgullo en su voz. Él es la hoja que corta las cadenas del destino. Su mismo nombre significa el que protege. Es quien es él y lo que hace, y lo dice muy en serio. Me temo que la amenaza no es pequeña, advirtió la cazadora. ¿Cuándo es alguna vez? Dijo Yoruichi. Fin del mundo, he estado allí, he hecho eso. Notó la expresión en el rostro del profesor. Cogió su vaso para otro sorbo. Figuras. ¿Con qué nos hemos topado con estos dos? Glinda se preguntó. ¿Quiénes o qué son? Supongo que a Ozpin le gustaría reunirse con nosotros, preguntó Yoruichi. Si estás de acuerdo, respondió Godwitch. Él no está buscando forzar nada. Eso es bueno, advirtió Yoruichi. Ya que tratar de forzarnos a algo sería el peor error que podría cometer. Ichigo ya no se dejaba influir tan fácilmente, pero estaría condenada si le daba a alguien la oportunidad de intentarlo. Todavía cargaba con la culpa por su papel en hacer que él peleara las batallas de la otra vida y una forma de compensar eso era asegurarse de que no lo sorprendiera ni lo convenciera de nada. A diferencia de entonces, ella se aseguraría de que él obtuviera toda la información para conocer la situación antes de involucrarse. A la profesora no le gustó especialmente la amenaza implícita, pero Ozpin se lo había advertido. A menos que fueran fabricaciones totales, los mitos que involucran a estos dos sugirieron que eran poderosos y que habían existido durante mucho tiempo. En sus propias experiencias, Ozpin sabía muy bien que esos factores podrían llevarlos a no querer involucrarse demasiado con las cosas y especialmente si solo estaban tratando de vivir una vida relativamente pacífica. Se preguntó si su jefe sabía más de lo que decía, pero si era así, no lo decía. Él está dispuesto a revelar algunas cosas a cambio de lo que ya me ha confirmado, explicó. Cuanto revela cada lado más allá de eso está abierto a negociación. No habrá negociación, dijo Yoruichi. Estaremos dentro o fuera dependiendo de lo que elija revelarnos. Sin hablar con Ichigo, no puedo prometer nada más que eso. Buena bruja asintió. Supongo que eso es justo. Se acabó la comida. Taiga anunció mientras se acercaba con la orden de Yoruichi. Los ojos de Glinda casi se salen de sus órbitas. El plato de desayuno que la cazadora retirada colocó frente a la mujer de piel oscura se conocía como el cazador hambriento. Estaba repleto de huevos revueltos, papas cortadas en cúbitos fritas en mantequilla, tocino, salchichas, jamón y tostadas. La mujer que tenía delante era diminuta, apenas más grande que algunos de sus alumnos más jóvenes. Tendría suerte si llegaba al 1,70 m y probablemente nunca había llegado a los 100 kilos en su vida, por mucho tiempo que eso fuera. Estaba mirando el enorme plato de comida con alegría. No es posible que puedas comer todo eso, dijo con incredulidad. No solo se lo comerá, sino que comerá panqueques una vez que llegue su esposo, sonrió Taiga. Él está en camino, ¿verdad? Ya debería estar levantado y en camino, confirmó el hombre gato mientras desenvolvía los utensilios de la servilleta con la que venían. Se volvió hacia Glinda. Tengo un metabolismo muy alto. Y quemé mucha energía anoche, agregó con una sonrisa. Taiga se rió mientras se alejaba para atender a otro cliente y Glinda solo suspiró. Te dejaré con eso entonces. Danos un par de días, dijo Yoruichi antes de continuar. Estoy bastante seguro de cuál será nuestra respuesta, pero no la daré hasta que hable con Ichigo. Glinda asintió.
Está bien. Le avisaré a Ozpin. Y nuevamente, lo siento. No te culpes por lo inevitable, le dijo Yoruichi. Iba a ser un poco una sorpresa cada vez que llegara. Hoy, dentro de unos años, no habría importado. Glinda pagó su café y luego se fue. Su plato estaba casi vacío cuando llegó Ichigo, vestido con una camiseta azul oscuro, jeans y tenis. Como de costumbre, saludó a la mesera cuando entró, luego saludó a Taiga y Lon. Una taza de café estaba en el mostrador cuando llegó a su asiento. Yoruichi casi se sorprendió cuando se sentó. Nunca te había visto tan perdido en tus pensamientos mientras te llenabas la cara, bromeó mientras revolvía la crema y el azúcar en su taza. Se metió la última tostada en la boca y tomó su vaso de leche. Tenía una visita esperándome esta mañana que me dio mucho que pensar. Se detuvo y la miró. «¿Oms?» «Profesor Buena Bruja». Se detuvo en medio de la agitación y la miró. «Voy a desear tener algo un poco más fuerte para beber que esto cuando me digas por qué». Ella le contó lo que el profesor le había dicho y él realmente deseaba tener una botella de sake frente a él en lugar de una taza de café, tan bueno y tan fuerte como era. «Bueno, eso confirma lo que pensábamos», dijo con un suspiro cuando ella terminó. «Que está pasando algo y que Ozpin sabía que había algo diferente en nosotros». «¿Hemos estado esquivando el problema más grande, Ichigo?», preguntó ella seriamente. «Matamos a muchos Grimm, derribamos a muchos tipos malos e interrumpimos el colmillo blanco donde pudimos. Hicimos muchas cosas buenas. Pero vimos muchas cosas extrañas, escuchamos cosas y cuando conocimos a Ozpin, todo hizo clic y nos hizo creer que algo estaba pasando. Sin embargo, nunca investigamos nada, no antes de conocerlo y no desde entonces». «¿Has estado pensando en eso también, eh?», suspiró de nuevo. «Creo que en el fondo de nuestras mentes reconocimos todo esto y tratamos de enterrarlo. Todas las pequeñas cosas comenzaron a sentirse demasiado familiares, pero en lugar de lidiar con eso o investigarlo, íbamos a matar aún más Grimm. Derribar aún más ladrones y patear más traseros de colmillo blanco y sentir que estábamos haciendo lo suficiente y que no tendríamos que pensar en eso. No tendríamos que detenernos y pensar que la gente podría estar muriendo mientras teníamos miedo del pasado repitiéndose». Sin rodeos, pero no equivocados, estuvo de acuerdo. «Ambos sabemos que tenemos miedo de fallarle a este mundo como pensamos que le hicimos al último. Al no hacer nada, convertimos ese miedo en una pesadilla autocumplida. Supongo que eso significa que será mejor que nos involucremos entonces», dijo. «Cuando finalmente nos recuperamos, juramos proteger este mundo y parece que lo hemos estado haciendo a medias. Eso no es lo que somos». Ella sonrió. «Tienes razón, no lo es y me avergüenza pensar que de hecho estábamos a medias. Ha pasado tanto tiempo y pensé que finalmente habíamos dejado atrás lo que vimos como nuestro fracaso y nos perdonamos a nosotros mismos. Pero eso parece que la herida se grabó directamente en nuestros huesos y, evidentemente, todavía no se ha curado». «Tal vez ahora sí», dijo. «Tal vez esto sea lo que saque lo último de ese veneno de nosotros. No solo recordar y mantener la promesa que le hicimos a este mundo, sino volver a ser parte de él en lugar de estar al acecho y vivir como si no lo hiciéramos. Pertenece aquí». La miró a los ojos. «Por muy malo que sea cargar con la culpa y la responsabilidad de las cosas, simplemente no puedo seguir haciéndolo, gatita. Estoy cansado de eso y estos últimos meses que hemos estado aquí en Vale me han demostrado que podemos empezar a vivir de nuevo. Vivir de verdad, no solo existir y caminar por este mundo como si estuviéramos cumpliendo una condena. Solo por eso, si no hay nada más, vale la pena luchar por eso». Ella le pasó un brazo por los hombros y apoyó la cabeza contra la de él. «Mi maravillosa y filosófica Strawberry. Tienes razón y no podría haberlo dicho mejor. Extraño vivir en lugar de solo existir y creo que nuestra sentencia terminó. Sí, lo perdimos todo y nos hemos estado castigando por eso. Durante siglos, incluso cuando pensábamos que nos habíamos detenido. Ya era hora de que lo hiciéramos y durante estos últimos meses desde que me instalé aquí me siento mejor que en mucho tiempo y sé que tú también». Él la besó y se separaron de nuevo. «Tenías razón ayer cuando dijiste que tal vez estábamos destinados a venir aquí. Hay una necesidad para el mundo y para nosotros personalmente aquí. Entonces, ¿qué le diste a Godwich como respuesta?». «Le dije que estaba bastante segura de cuál sería nuestra respuesta, pero que no se la daría hasta que hablara contigo», respondió. «Casi le dije que no en el acto.
Casi comencé a tener flashbacks sobre ti siendo empujado a luchar en las batallas del más allá y siendo cómplice de eso. Sin embargo, una cosa es segura, voy a sacarles hasta la última gota de información. No te veré a ti, a nosotros, meternos en algo nunca más sin saber exactamente qué está pasando y por qué. Él sonrió. Entonces los compadezco porque eres implacable. Me lo tomaré como un cumplido, le devolvió la sonrisa. Le dije que nos diera un par de días. Puede que a Ozpin y a cualquier persona a la que le cuente algo así le tome tanto tiempo digerir que somos las personas de los relatos históricos. Y pensar que esencialmente fuimos descubiertos por una cazadora de primer año y sus amigos, se lamentó. Godwits dijo cuál de los amigos de Ruby reconoció las descripciones de nosotros y Zangetsu. Todo lo que realmente dijo fue que probablemente leyeron sobre eso durante sus estudios en Mistral, así que mi dinero está en esa pelirroja alta y sexy, dijo con un poco de picardía en su voz. Él arqueó una ceja. ¿Sexy, eh? ¿Estás hablando de su apariencia o sus habilidades? Porque sé que te encantaría tener en tus manos ese nivel de talento y ver hasta dónde puedes llevarlo. Ambas en realidad, respondió ella con un guiño. Pero tienes razón, me gustaría ver en qué se puede convertir. Ya está muy por delante del resto de los de primer año. ¿Crees que ese es el camino por el que debemos ir? Preguntó. Quiero decir, también estaríamos peleando, por supuesto, pero si se convierte en una opción, ¿deberíamos actuar como instructores? No estoy seguro de lo bueno que sería en eso. Incluso si no se avecina una gran amenaza, creo que podría ser algo bueno para nosotros, dijo después de pensarlo un momento. Y para ellos. Comprendemos mejor que nadie en Renant de qué se deriva realmente el poder de semblanza y aura. Tú y yo somos prueba de que todas las técnicas de nuestro mundo aún son posibles y aún funcionan. Tal vez nadie más en Renant pueden alcanzar cualquier cosa, incluso cerca del nivel en el que estamos, pero podríamos ayudarlos a expandir las habilidades que tienen. Tal vez incluso llevarlos a algunas nuevas. Ciertamente podemos ayudarlos a mejorar sus habilidades físicas y acondicionamiento y incluso si eso es todo lo que podemos hacer, estarán mejor. Y harías bien en enseñarles. Se encogió de hombros. Supongo que la siguiente pregunta es ¿cuánto de esta pelea llevamos? Sé que aún no sabemos lo suficiente al respecto, pero incluso si podemos derrotar a todos los malos por nosotros mismos, no significa que debamos, incluso si quiero hacer precisamente eso. Puede que el orgullo no sea la mejor razón, pero están aprendiendo a ser cazadores y cazadoras por una razón, y esta lucha es tanto suya como nuestra. Una vez que sepamos lo que está pasando, tendremos que encontrar un equilibrio allí, dijo. No importa cuál sea el peligro, estoy bastante seguro de que ninguno de ellos apreciaría que los dejáramos fuera de la pelea. Ambos sabemos que a ninguno de nosotros le gustaría eso. Bastante cierto, estuvo de acuerdo. Suspendieron su conversación mientras Tai colocaba 2 platos de panqueques y un recipiente de jarabe frente a ellos. Dado que tenemos un par de días antes de que le informemos al buen profesor nuestras intenciones, estaba pensando que tal vez deberíamos ir a Mountain Glen y ver si esos Goliaths Ruby mencionados todavía están en el área, dijo Yoruichi. Yo estaba pensando lo mismo, dijo en acuerdo. No me gusta la idea de que haya un gran Grim así tan cerca de Vale. ¿Estás ansioso por usar a Kuroitsuji de nuevo, no es así? Preguntó ella con una sonrisa. Tal vez, respondió. A veces me pregunto por ti, Ichi, suspiró con una preocupación exagerada. Tu Kido favorito es el mismo que Aizen usó contra ti. Sigue siendo malo, se defendió. Apuesto a que a Ruby y sus amigos les impresionaría. Ruby probablemente tendría un fangasm para acabar con todos los fangasms, sonrió Yoruichi. Solo quieres que la audiencia te escuche recitar el canto y convertir a algunos de los Grimm más grandes que jamás hayan visto en papilla humeante. Oye, hasta a mí me gusta presumir de vez en cuando, se defendió. Como si no quisieras mostrar tu shunko. Lo pensó por un minuto, luego sonrió. Sí, tienes razón. Ambos se rieron mucho al respecto. ¿Sabes? Comenzó mientras rociaba lentamente el jarabe sobre sus panqueques mientras le dirigía una sonrisa satisfecha. No nos tomará 2 días encargarnos de esos Goliath y cualquier otra cosa que camine por Mountain Glen. Vamos a necesitar algo que hacer para mantenernos ocupados. Sumergió su dedo bajo el jarabe rociado y lo lamió seductoramente. Me gusta tu forma de pensar. Y vi algo en esa pequeña tienda de camino aquí que te puede gustar. También tendrían que ir a la tienda de comestibles en el camino de regreso.